La caravana VIP que se desplazaba por la Sierra de Jalisco no era solo un símbolo de riqueza, sino un premio de guerra de incalculable valor, y el objetivo de una obsesión asesina por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El vehículo central no era un simple SUV de lujo, era un Chevrolet Suburban de nivel 7 de blindaje, modificado en Israel con placas de cerámica reforzada y ventanas de policarbonato multicapa capaces de resistir ráfagas de fusiles AK-47 y explosiones cercanas. El VIP dentro era Julio Ibarra, el hijo menor de un gobernador influyente, y más importante aún, el sobrino directo de un comandante de alto nivel del cártel de Sinaloa. Para el CJNG, secuestrar o asesinar a Ibarra no era solo un acto de terror, sino un golpe estratégico destinado a desestabilizar la influencia política y criminal de sus rivales en la costa del Pacífico. La seguridad parecía estándar, 2 camionetas de escolta ligeras y la Suburban principal. El conductor de la Suburban, Ricardo El Halcón Vega, un hombre de 30 y tantos años con una cicatriz apenas visible en la ceja y una calma monástica, parecía ser un conductor civil profesional, contratado a través de una agencia de seguridad privada. Esta era la primera capa de la trampa. El Halcón, en realidad, era un capitán de Fuerzas Especiales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, colocado allí como un activo de protección de alto nivel, capaz de operar el vehículo blindado como un tanque de combate. Su misión era clara: transportar al VIP si se producía un ataque, neutralizar a los agresores sin esperar refuerzos, utilizando el vehículo como su arma principal. La carretera, un tramo remoto y sinuoso entre Ameca y Puerto Vallarta, era el lugar perfecto para la emboscada, un punto de comunicación nula, donde el cártel pensaba que el Estado no podía reaccionar a tiempo. El Halcón y la máquina de guerra disfrazada eran la clave del engaño. Ricardo Vega, el Halcón, no solo poseía la habilidad de conducción evasiva entrenada por el ejército, él había supervisado personalmente las modificaciones de la Suburban. El vehículo no solo tenía el blindaje estándar, estaba equipado con un sistema de intercomunicación cifrada, neumáticos Ron-Flat con inyección de polímero y, lo más crucial, dispensadores de gas pimienta de grado militar instalados estratégicamente en las rejillas del motor y el escape. Además, el asiento del conductor tenía un compartimento oculto con un fusil de asalto HK-G36C, compacto y cargadores de munición perforante. La calma de El Halcón no era profesionalismo, era la paciencia calculada de un hombre que había pasado meses analizando ese tramo de carretera, identificando los posibles puntos de emboscada y esperando que el CJNG mordiera el anzuelo. Él había predicho el lugar exacto donde el cártel intentaría la emboscada. El VIP, Julio Ibarra, ajeno a la verdadera identidad de su conductor y a las capacidades del vehículo, estaba preocupado por la música y las llamadas telefónicas. Para Ibarra, el conductor era solo un sirviente; para el Halcón, Ibarra era una carga vital que debía ser entregada a salvo. El Halcón monitoreaba constantemente los indicadores de presión de los neumáticos y la temperatura del motor, pero su atención real estaba en el horizonte, buscando los movimientos anómalos que su entrenamiento le había enseñado a detectar a kilómetros de distancia. Su perfil bajo era su mayor arma, ya que el cártel nunca buscaría al combatiente de élite bajo el uniforme de chofer. El objetivo de secuestro y el alto valor de Julio Ibarra convertían esta operación en una de las prioridades máximas del CJNG en el estado de Jalisco. El CJNG no estaba interesado en el rescate monetario. Querían a Ibarra para interrogarlo sobre los movimientos de su tío, el capo de Sinaloa, o, en caso de resistencia, ejecutarlo públicamente para enviar un mensaje de terror ineludible. El líder de la célula del CJNG, conocido solo como El Vándalo, un hombre de notoria brutalidad y lealtad fanática a El Mencho, había posicionado a sus hombres en el punto más vulnerable de la carretera, una curva ciega y elevada donde la caravana se vería obligada a reducir la velocidad y donde las paredes rocosas impedían cualquier maniobra evasiva rápida. La emboscada involucraba a 25 sicarios, incluyendo tiradores selectos posicionados en las alturas y un equipo de asalto principal que utilizaría camionetas monstruo blindadas para cortar la carretera. La inteligencia del Vándalo, obtenida a través de sobornos y vigilancia de bajo nivel,
Le había confirmado que el vehículo principal tenía blindaje, pero había subestimado gravemente la calidad del blindaje y, lo más importante, la identidad del conductor. El vándalo estaba convencido de que, al forzar la detención de la caravana, el conductor civil entraría en pánico y saldría del vehículo para suplicar, momento en el cual el VIP sería capturado fácilmente. El vándalo estaba tan concentrado en la arrogancia de la captura que ignoró la posibilidad de que el chofer no fuera solo un empleado. El terreno de emboscada y la ventaja del cártel crearon el escenario perfecto para un asalto tradicional. La carretera en esa sección estaba flanqueada por densa vegetación y altos terraplenes rocosos, lo que ofrecía cobertura ideal para los tiradores selectos del CJNG. El vándalo había bloqueado el camino en ambos sentidos, con un camión de volteo volcado para cortar la retirada y con dos monstruos blindados adelante. La caravana de Ibarra se vería obligada a detenerse en una zona muerta de comunicaciones, donde el CJNG podría operar con total impunidad. El vándalo distribuyó a sus 25 sicarios con disciplina, 6 hombres en los monstruos, 6 en la retaguardia para asegurar el convoy de escolta, 4 tiradores selectos en los terraplenes, y el resto, incluyendo al propio vándalo, en el punto de asalto principal. El plan dependía de la sorpresa, la intimidación y la falta de voluntad del conductor para resistir. Los sicarios estaban eufóricos, sabiendo que el éxito de esta operación no solo les traería una recompensa considerable, sino que aumentaría su estatus dentro del cártel. Los minutos pasaban lentamente mientras el equipo de asalto esperaba la señal. El halcón, al ver la curva final, ajustó sus guantes de conducir y silenció la música de la cabina. Su entrenamiento le decía que este era el lugar, su adrenalina era palpable. Él ya había visto el camión volcado en su espejo retrovisor y la ausencia de vida en los terraplenes rocosos. Él no necesitaba que el cártel diera el primer paso, él ya estaba preparado para la guerra. El bloqueo del camino y el inicio del conflicto se activó en el momento exacto en que el halcón lo había predicho. Al salir de la curva ciega, la caravana se encontró de frente con los dos vehículos monstruo, camionetas SUV pesadamente blindadas y pintadas de negro mate, que bloqueaban completamente la carretera. Detrás de ellos, una docena de sicarios saltaron de la vegetación, armados con fusiles de asalto y lanzagranadas RPG-7. Las escoltas de la caravana reaccionaron instantáneamente. Los dos vehículos de seguridad intentaron frenar bruscamente y posicionarse para ofrecer fuego de cobertura. Sin embargo, los tiradores selectos del CJNG en los terraplenes abrieron fuego primero contra los vehículos de escolta, utilizando fusiles Barrett calibre 50 que estaban diseñados para penetrar el blindaje de nivel bajo de los escoltas. El sonido de los disparos de alto calibre fue ensordecedor, destrozando el parabrisas de uno de los vehículos de escolta e hiriendo gravemente a los ocupantes. La caravana estaba inmovilizada y bajo fuego. Dentro de la Suburban blindada, el VIP, Julio Ibarra, gritó de pánico: «¡Frena! ¡Frena! ¡Sácanos de aquí!». El halcón, sin embargo, no detuvo el vehículo inmediatamente. En cambio, su pie presionó el acelerador, dirigiéndose directamente hacia el monstruo que bloqueaba el camino. Su intención no era detenerse, sino probar el blindaje del vehículo y ganar tiempo. Los sicarios que se acercaban al vehículo principal gritaron a través de los altavoces: «¡Baja del coche! ¡Entrégate o morirás!». El halcón, con una expresión de calma pétrea, activó el primer protocolo de defensa del vehículo, el sistema de intercomunicación cifrada, que envió una señal de emergencia directa a su base militar, con coordenadas exactas y confirmación de combate activo. La trampa del CJNG acababa de ser activada. La arrogancia de los sicarios y el error de la subestimación se manifestaron en la lentitud de su respuesta inicial, un error que capitalizaría el halcón. El líder del grupo de asalto, el vándalo, se acercó a la Suburban blindada con un aire de absoluta superioridad, gesticulando y gritando a través de un megáfono improvisado: «Salgan con las manos en la nuca. El blindaje no los salvará. Esto se acaba ahora mismo, chofer». La confianza del vándalo se basaba en la experiencia,
En el 99% de los casos, un conductor civil, incluso uno profesional, sucumbiría al pánico ante el sonido de los fusiles calibre 50 y la visión de un lanzagranadas RPG apuntando a su vehículo. El vándalo esperaba que el conductor, un simple empleado, obedeciera para salvar su propia vida y la del VIP. Esta arrogancia, sin embargo, se convirtió en una trampa de tiempo. El vándalo ordenó a sus hombres que rodearan el vehículo, golpeando el metal blindado con las culatas de sus fusiles, un acto de intimidación que, irónicamente, le dio al halcón el tiempo precioso que necesitaba para asegurar los sistemas internos. Los sicarios, esperando la rendición, no abrieron fuego inmediatamente contra el cristal, lo cual habría sido el movimiento lógico. Estaban disfrutando del terror, y esa pausa fue suficiente para que el halcón activara el primer protocolo de defensa, el sistema de sellado de cabina. Esto aisló la Suburban herméticamente, activó la filtración de aire interna de circuito cerrado y selló cualquier punto de entrada potencial, preparándose para el inevitable ataque químico o el uso de granadas. El vándalo y sus hombres, al asumir que el conductor era un civil inexperto, perdieron la oportunidad crucial de neutralizar la amenaza antes de que ésta pudiera armarse. La calma inhumana del conductor y el protocolo de combate activo contrastaron directamente con la histeria externa. Dentro de la Suburban, el halcón no estaba temblando. Estaba en un estado de concentración absoluta que solo se logra a través de años de entrenamiento bajo fuego real. Su primer pensamiento no fue en la supervivencia personal, sino en la ejecución impecable de la misión. Mientras los sicarios golpeaban el vehículo, el halcón completó la secuencia de activación. Primero, el sistema de geolocalización de emergencia, que ya había enviado la alerta a su base del Gaze, junto con imágenes en tiempo real a través de una cámara exterior de baja visibilidad. Segundo, el sistema de contramedidas no letales del vehículo, el cual estaba listo para inyectar gas pimienta de alta concentración en un radio de 5 metros alrededor del vehículo, diseñado para desorganizar al equipo de asalto sin causar fatalidades inmediatas. Tercero, y más crucial, activó el mecanismo de liberación electromagnética de su fusil de asalto oculto. Su mente trabajaba a una velocidad frenética, calculando la distribución de los 25 sicarios, identificando las armas pesadas, el RPG-7 en la derecha y las ametralladoras ligeras en los monstruos, y evaluando la trayectoria de escape. Él sabía que el blindaje de nivel 7 resistiría el asalto inicial, pero no una exposición prolongada a munición perforante o múltiples impactos de RPG. Necesitaba atacar en los próximos 60 segundos. El halcón era la encarnación del entrenamiento militar. Sus manos realizaban las tareas con una precisión metódica mientras su mente mapeaba el entorno. El pánico del VIP, que gritaba a su lado, era solo ruido blanco para él. El pánico desbordado del VIP, Julio Ibarra, creó una fuente de riesgo interno que el halcón tuvo que neutralizar. Ibarra, al ver el asalto y escuchar el sonido de las balas calibre 50 impactando a sus escoltas, estaba sumido en una crisis de terror incontrolable. «Detente. Detente, por el amor de Dios. Salgamos y negociemos». «Somos civiles», gritaba Ibarra, intentando sin éxito abrir las puertas electrónicamente selladas. Para Ibarra, la negativa del halcón a someterse era un acto de locura suicida, una traición a su deber como conductor. Él no podía concebir que el blindaje del coche fuera su salvación, ya que su mente estaba programada para la rendición. Ibarra intentó desesperadamente agarrar el volante o el brazo del halcón, lo que obligó al capitán a realizar un movimiento rápido y decisivo. Utilizando una técnica no letal de sometimiento entrenada en combate, el halcón inmovilizó brevemente a Ibarra, recordándole en voz baja pero firme: «Señor Ibarra, yo no soy civil. Soy su seguridad asignada. Obedezca o será usted la mayor amenaza». Esta confrontación interna demostró la vulnerabilidad del protocolo VIP. El cliente, en su pánico, se convirtió en una amenaza operativa. El halcón no podía permitirse el lujo de ser distraído. La ironía era cruel, el halcón estaba luchando contra la amenaza exterior con todas sus fuerzas, mientras que el VIP, el objetivo de la misión, se interponía en el camino.
Este breve enfrentamiento sirvió como un recordatorio para el halcón de que su supervivencia dependía de su propia frialdad, no de la cooperación del VIP. La revelación táctica y la resistencia del nivel 7 de blindaje se produjeron cuando el vándalo, frustrado por la falta de respuesta, ordenó a sus hombres abrir fuego contra la Suburban. «Dispárenle. A ver si el blindaje resiste tanto», gritó el vándalo. El sonido del asalto fue ensordecedor, ráfagas de AK-47, fusiles R-15 y munición de alto calibre impactaron simultáneamente la carrocería y las ventanas. Los sicarios esperaban ver el cristal ceder, pero el policarbonato multicapa del blindaje de nivel 7, aunque se fracturó y se volvió opaco por los múltiples impactos, se mantuvo firme. La chapa de acero balístico absorbió la munición sin perforaciones. El asalto, en lugar de ser efectivo, provocó una ola de confusión y sorpresa entre los atacantes. «No, Cere. El blindaje es demasiado grueso», gritó un sicario. El vándalo, ahora pálido de rabia, se dio cuenta del error. No era un blindaje común. Habían subestimado la seguridad. Esta breve pausa táctica, causada por la sorpresa de los sicarios, fue el momento de oro del halcón. Utilizó la opacidad de las ventanas para ocultar sus movimientos, y con una rapidez increíble, abrió el compartimento secreto de su asiento. Extrajo el fusil de asalto HKG-36C compacto y lo amartilló, cargándolo con munición de ráfaga corta. En ese momento, la Suburban dejó de ser un simple vehículo de transporte y se transformó en una fortaleza móvil. La célula del CJNG se había concentrado alrededor del vehículo esperando un blanco fácil, y ahora se encontraban a merced de un combatiente de élite que estaba a punto de convertir la emboscada en un tiroteo CQB. El primer golpe, el vehículo convertido en arma, fue el acto que transformó la emboscada en un contraataque total. El halcón no disparó el fusil de inmediato, su primer ataque fue con la tecnología del vehículo. Primero, giró el vehículo ligeramente hacia la izquierda, apuntando las rejillas del motor hacia el grupo más numeroso de sicarios. Segundo, activó el sistema de gas pimienta de grado militar. Una niebla química espesa y de alta concentración salió disparada de los difusores ocultos en el parachoques y las rejillas de ventilación. Los sicarios, que no esperaban un contraataque químico y no usaban máscaras de gas, se vieron inmediatamente incapacitados por el ardor extremo en ojos y pulmones. El grito de los sicarios, asfixiándose y cayendo al suelo, fue instantáneo. La formación de asalto se desorganizó por completo. Mientras el caos del gas envolvía a la fuerza de ataque, el halcón accionó el mecanismo de la ventana del conductor, que descendió un par de pulgadas, creando una ranura de tiro. Con una puntería fría y precisa, disparó una ráfaga corta y controlada de su fusil G-36C, neutralizando a dos sicarios que intentaban recuperar sus armas. Su objetivo no eran los sicarios aleatorios, era el operador del RPG-7. Un tercer disparo certero neutralizó al hombre antes de que pudiera apuntar el arma pesada. Este ataque, audaz y completamente inesperado, no solo interrumpió la emboscada, desmanteló su estructura de liderazgo y neutralizó su principal amenaza pesada. El vándalo, que estaba a unos metros, se quedó mudo de rabia e incredulidad. Su objetivo no solo estaba vivo, sino que estaba devolviendo el fuego con una precisión que solo pertenecía a las fuerzas especiales. La cacería se había invertido. La confusión del cártel y la ruptura de la disciplina se instalaron en la célula de asalto del CJNG, como un veneno fulminante. Apenas segundos después de que el gas pimienta los envolviera y de que el conductor neutralizara el RPG-7, el vándalo, al recuperar el aliento y ver a sus hombres toser, ciegos y desorganizados, se dio cuenta del error monumental. No estaban atacando a un civil, estaban siendo emboscados por un operativo de élite. La precisión del disparo que silenció al operador de RPG y la resistencia química del blindaje del vehículo gritaban una sola palabra: gace o marina. La arrogancia se derrumbó en un terror frío. Los sicarios que intentaban acercarse para disparar a quemarropa ahora se encontraban luchando contra el ardor extremo en sus ojos, lo que comprometió gravemente su coordinación y su capacidad de apuntar. La formación de asalto se desintegró,
pasando de una maniobra de cerco a una defensa desesperada e individual. El vándalo, que había basado su estrategia en la rendición inmediata del conductor, no tenía un plan de contingencia para un enemigo capaz de devolver el fuego desde dentro de una fortaleza móvil. El sicario que intentó abrir el fuego con una ametralladora calibre 50 montada en el monstruo de la retaguardia fue inmovilizado por el gas antes de que pudiera alinear su tiro. El halcón había logrado lo que parecía imposible en menos de un minuto. Había invertido completamente la dinámica del enfrentamiento, convirtiendo la emboscada del cártel en un tiroteo CQB, Close Quarters Battle, en el que el vehículo blindado era el depredador. El halcón aprovechó el caos para recargar su fusil, ajustando la mira láser a través de la ranura de tiro. La precisión fría del halcón y la neutralización de objetivos prioritarios continuaron el asalto desde la cabina del conductor. El halcón sabía que la superioridad numérica del CJNG exigía que él actuara como un tirador selecto, priorizando objetivos que maximizarían la desorganización del enemigo y el tiempo para la llegada de refuerzos. Su primer enfoque fueron las armas pesadas y los líderes de célula. Utilizando ráfagas cortas y controladas de su G-36C compacto, que eran prácticamente inaudibles debido al blindaje del vehículo, neutralizó al operador de la segunda ametralladora, 50 cal montada en el monstruo delantero. El tirador cayó de la torreta sin hacer ruido. Luego, se centró en los tiradores selectos del CJNG posicionados en los terraplenes, quienes representaban la mayor amenaza de flanqueo. Disparando a través de la ranura de tiro con una precisión entrenada al milímetro, logró impactar a dos de los francotiradores enemigos en rápida sucesión, utilizando la opacidad del cristal fracturado como una cubierta parcial de humo. El halcón no malgastó munición, cada bala estaba destinada a un objetivo vital. Dentro de la cabina, el ruido de los fusiles y los gritos de Julio Ibarra, el VIP, eran el telón de fondo de su trabajo. Para asegurar aún más el perímetro inmediato, el halcón activó los dispensadores de clavos y tiras de metal montados en la parte trasera del vehículo, un sistema diseñado para inhabilitar rápidamente los neumáticos de cualquier vehículo que intentara perseguirlos. El halcón no solo estaba luchando, estaba sembrando el caos y la destrucción logística. Su eficiencia fue la diferencia entre la aniquilación de la célula del CJNG y una masacre civil total. La escalada vertical, la llegada del apoyo aéreo y el juicio de los cielos se produjo en el momento más crítico del enfrentamiento. 10 minutos después de que el halcón activara la señal de emergencia, la ayuda del GAF/diagonal SEMAR se manifestó con una fuerza abrumadora. El sonido de los motores de los helicópteros Su-60 Black Hawk resonó por la sierra, guiados por el transpondedor de geolocalización de la Suburban. El fuego aéreo no se hizo esperar, dos helicópteros se posicionaron estratégicamente, uno para fuego de supresión y otro para la inserción de tropas. El halcón, al escuchar el rugido de los rotores, sabía que su fase de combate había terminado y que la fase de aniquilación comenzaba. La llegada de los helicópteros tuvo un impacto psicológico devastador en los sicarios restantes del CJNG, quienes se dieron cuenta de que no solo el conductor era militar, sino que habían caído en una trampa de respuesta rápida del Estado. El vándalo, que había estado intentando organizar un ataque coordinado, ahora gritaba desesperadamente órdenes para buscar cobertura. Los helicópteros, utilizando altavoces potentes, emitieron una advertencia clara: cámaras en la cabeza. Suelten las armas. Serán eliminados si no se rinden. Los pilotos, coordinados con el halcón, utilizaron sus ametralladoras Minigun M134 para disparar rondas de advertencia alrededor de los vehículos monstruo. Este acto selló la derrota de la célula. La resistencia era inútil contra el poder aéreo. La batalla organizada y la eliminación de la resistencia final transformaron el escenario de la emboscada en un campo de exterminio táctico. Un equipo de asalto de 20 marinos de élite, UNOPES, descendió de los Blackhawks en fast rope hacia los terraplenes rocosos y la carretera, enfrentando a los sicarios que intentaban huir hacia la vegetación. El combate se volvió unilateral. Los marinos, utilizando visores térmicos y su conocimiento táctico del entorno, neutralizaron rápidamente la resistencia desorganizada.
Los sicarios que intentaron utilizar la vegetación como cobertura fueron barridos por el fuego de supresión del helicóptero, que utilizaba el halcón como guía de objetivos. La prioridad de los marinos era doble: asegurar a Julio Ibarra y capturar al líder del asalto, el vándalo. Los francotiradores navales que descendieron con el equipo de asalto se encargaron de neutralizar a cualquier sicario que intentara flanquear o que estuviera cerca de las escoltas heridas. La escena era de caos total, pero era un caos controlado por la disciplina militar. Los sicarios, desesperados, intentaron utilizar sus propios monstruos blindados como escudos, pero estos vehículos de construcción casera no resistieron los proyectiles perforantes de la marina. El vándalo, al ver la masacre de sus hombres y la destrucción de sus vehículos, intentó huir a pie hacia la vegetación, pero un francotirador naval lo inmovilizó con un disparo certero en la pierna, asegurando su captura. La emboscada del cártel había sido respondida con una fuerza exponencialmente superior. La maniobra de escape final y la exfiltración del VIP se produjeron en el clímax del enfrentamiento. El halcón, sabiendo que la carretera había sido asegurada y que la presencia militar era suficiente, no se quedó para el recuento. Su misión era la exfiltración. Desactivó el sistema de gas pimienta y puso el motor del Suburban a la máxima potencia. Con una habilidad de conducción evasiva precisa, dirigió el pesado vehículo blindado directamente hacia el camión volcado que bloqueaba el camino. Utilizando el vehículo blindado como un ariete de asalto, impactó el camión en su punto más débil, forzando un camino a través de los escombros. La Suburban, aunque sufrió daños externos, logró pasar el bloqueo, dejando atrás el caos y la masacre. Detrás de él, los marinos terminaban la limpieza. El halcón no se detuvo hasta llegar a la base militar más cercana, donde entregó a Julio Ibarra, aterrorizado pero ileso, a la custodia de las autoridades. El halcón, el conductor que el CJNG había subestimado, había cumplido su misión a la perfección. La Suburban, destrozada por las balas pero victoriosa, era el testimonio silencioso de la traición que el cártel había sufrido. El enfrentamiento terminó no solo con la derrota del CJNG, sino con la captura de su líder, lo que representó un golpe de inteligencia invaluable. Las estadísticas de aniquilación y el análisis de bajas revelaron la magnitud del desastre para el cártel, Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el éxito rotundo de la Operación Halcón. El informe oficial de la Armada y el GAFE detalló que de los 25 sicarios que participaron en la emboscada, 19 fueron abatidos en el combate, incluidos los operadores de las ametralladoras calibre. 50 los tiradores selectos en las alturas, y 6 fueron capturados vivos, entre ellos el líder de la célula, el vándalo. La operación resultó en la destrucción de los 2 vehículos blindados del cártel y la incautación de un arsenal significativo que incluía fusiles de francotirador Barrett, lanzagranadas y miles de cartuchos de munición. La pérdida para el CJNG fue estimada en más de $2 millones en material y capital humano. En contraste, las bajas del lado del Estado fueron mínimas. Los ocupantes de los vehículos de escolta sufrieron heridas no mortales, y el halcón salió ileso físicamente, aunque psicológicamente exhausto. El VIP, Julio Ibarra, no sufrió heridas físicas, pero el trauma emocional fue severo. El éxito de la operación se midió no solo en la neutralización del enemigo, sino en el golpe de inteligencia que supuso la captura del vándalo, un activo clave. Las autoridades mexicanas y estadounidenses utilizaron la incautación de radios y teléfonos satelitales para cartografiar las rutas de suministro y las redes de protección política del CJNG en Jalisco. La Operación Halcón se convirtió en un estudio de caso sobre cómo un activo individual, combinado con tecnología militar avanzada, puede superar la superioridad numérica de una organización criminal. El destino de Julio Ibarra y la conversión del VIP en testigo protegido fue el primer acto que siguió al enfrentamiento. Ibarra fue evacuado inmediatamente a una base militar, donde recibió atención médica y psicológica. El miedo inicial que sentía por el halcón se transformó en una admiración aterrorizada cuando comprendió que el hombre que lo había conducido era el único responsable de su vida. El halcón, al entregar a Ibarra, no solo presentó al VIP, sino también una justificación irrefutable para la intervención militar.
Ibarra, al ser sobrino de un capo de Sinaloa, se convirtió en un testigo de alto valor, capaz de proporcionar información sobre los movimientos y las debilidades del cártel rival del CJNG. Sin embargo, su estatus de VIP había desaparecido. Ahora era un testigo clave y su seguridad era una responsabilidad federal de máximo nivel. El gobierno mexicano, en coordinación con la DEA, decidió colocar a Ibarra y a su familia bajo un programa de protección de testigos, reubicándolos y asegurando su silencio. El Halcón, por su parte, proporcionó un informe detallado sobre el pánico de Ibarra durante el combate, lo que llevó a una revisión de los protocolos de seguridad VIP, enfatizando la necesidad de informar plenamente a los clientes sobre la identidad militar de su personal de protección. La vida de Ibarra cambió para siempre. No solo había escapado de la muerte, sino que había sido testigo de una guerra que lo obligó a dejar atrás su vida de privilegios. La identidad revelada de El Halcón y el reconocimiento militar fueron el epílogo de la hazaña personal de Ricardo Vega. Al llegar a la base militar, El Halcón fue recibido por sus superiores, incluyendo al general de brigada a cargo del GAFE, quien lo felicitó por la ejecución impecable del protocolo Halcón. La historia de un solo hombre, encerrado en un vehículo, que había desmantelado una emboscada de 25 sicarios, se convirtió en una leyenda interna. Ricardo Vega fue ascendido inmediatamente al rango de mayor, recibiendo una condecoración al mérito por su valentía y su disciplina en combate. Su informe postoperacional se convirtió en material de entrenamiento obligatorio para todas las unidades de protección VIP y contrainteligencia. El Halcón detalló meticulosamente el uso del gas pimienta, el punto de impacto exacto en el blindaje de los monstruos, y la necesidad crítica de la superioridad aérea inmediata. Su vida personal, sin embargo, se volvió más compleja. Al ser un agente encubierto con una identidad comprometida, fue retirado permanentemente del servicio activo en campo y asignado a un puesto de instructor y planificador estratégico en la base central del GAFE. Su habilidad y su frialdad fueron demasiado valiosas para arriesgarlas en una nueva misión. La reacción de El Mencho y la paranoia del CJNG fueron el resultado psicológico más importante de la Operación Halcón. El vándalo, capturado y humillado, fue un testigo vivo de la derrota. El Mencho, al recibir el informe de que el conductor de un SUV de lujo había aniquilado a una de sus células de élite, se enfureció. Su rabia no se centró en la pérdida de hombres, sino en la humillación de la traición y la falta de inteligencia. El cártel se dio cuenta de que no solo el gobierno mexicano estaba utilizando métodos más sofisticados, sino que estaban infiltrando a su personal de seguridad más básico. El Mencho emitió una orden directa y estricta. Ninguna célula debía realizar emboscadas en autopistas principales sin una confirmación tripartita de que el objetivo no estaba siendo conducido por personal militar. Esto obligó al CJNG a desviar recursos masivos a la verificación de antecedentes de conductores y personal de apoyo en lugar de centrarse en el tráfico de drogas. La paranoia se disparó. Cualquier chofer o guardia de seguridad podría ser un agente del GAFE o de la Marina. Esta inestabilidad estratégica y el miedo a la figura del chofer militar fueron la verdadera victoria del Halcón. La conclusión de la guerra y el debate sobre el precio de la seguridad cierran el arco narrativo y plantean la pregunta ética central. La historia del conductor de la Suburban, que se convirtió en un arma de aniquilación, se inscribe en la crónica de Jalisco como un ejemplo de cómo la preparación supera la arrogancia. El Halcón salvó la vida de su VIP y asestó un golpe devastador al CJNG, pero al hacerlo, transformó la carretera pública en un campo de batalla. Y ahora, te pregunto, ¿fue ético que el GAFE colocara a un agente tan valioso en una posición de tan alto riesgo, sabiendo que el ataque era casi inevitable? ¿O la necesidad de proteger a un testigo clave justifica cualquier medida, incluso la de utilizar un civil como fachada para atraer al cártel? La victoria de la Operación Halcón tuvo un precio: la intensificación de la guerra de inteligencia. ¿Crees que el CJNG se atreverá a intentar otro bloqueo a caravanas VIP después de esta derrota? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más análisis tácticos de operaciones encubiertas y las historias más impactantes de la guerra contra el narcotráfico.